Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María y un día más nos encontramos en esta emisión de La Luciérnaga. Ya saben que quincenalmente nos ponemos en contacto y que La Luciérnaga trata de iluminar algunos aspectos de la vida cristiana. Ahora estamos inmersos en plena visita del Papa León XIV a España y como estamos a mitad de la visita, no vamos a hacer un programa sobre lo que ya ha dicho el Papa, porque sería faltar a la completud a la complejidad de esa visita, porque realmente todavía faltan unos días. Quisiera en este programa centrarme más bien en un documento, creo que importantísimo, del Papa León XIV, que es la encíclica Magnificat Humanitas. Ustedes saben que ha publicado esta encíclica el 25 de mayo, por lo tanto es de recientísima actualidad y por lo tanto yo creo que es un momento seguramente para centrarnos en el contenido de esta encíclica. Ya tiempo habrá para analizar los discursos del Papa. Saben que está siendo un evento de primerísimo orden. Cuando recibimos al Papa el sábado por la mañana, tuvimos luego la vigilia el sábado por la noche en la Plaza de Lima, donde cuentan las crónicas que se juntaron 500.000 personas. Y después, el domingo, en la Plaza Cibeles, en Madrid, dicen que 1.200.000 personas nos concitamos para vivir esta presencia del Papa entre nosotros. Después hemos tenido la visita al mundo del arte, de la cultura, de las letras, y finalmente el lunes el gran momento del encuentro con el mundo de las diócesis en España, después de visitar precisamente el Parlamento el lunes, etcétera, etcétera. Entonces el lunes fue el momento de encontrarse en el Bernabéu con las diócesis de Madrid, que ustedes saben que la arquidiócesis de Madrid está compuesta por Madrid, Alcalá y Getafe. Bueno, pues si les parece, vamos a analizar escuetamente y de manera muy sencilla esta encíclica Magnificat Humanitas, porque creo que puede ser interesante desgranar. Esta es la primera encíclica del Papa León y nos puede ayudar a entender su pensamiento. Creo que es mucho más completo este pensamiento del Papa León que lo que nos dice a nosotros en España. Es decir, Magnificat Humanitas es una carta encíclica para toda la Iglesia del mundo, por lo tanto tiene una entidad muy relevante. Como les decía, fue publicada el 15 de mayo, fue firmada el 15 de mayo, aunque luego se publicó el 25 de mayo. Y precisamente porque el 15 de mayo fue firmada, porque era la conmemoración de la Rerum Novarum de León XIII. Saben que el Papa León XIV toma su nombre precisamente de la gran tradición de los papas que se han llamado León, ¿no? Desde León Magno, que fue providencial para la historia de la Iglesia, hasta el último papa llamado León, que fue León XIII, el famoso papa de la Rerum Novarum del siglo XIX, publicó Rerum Novarum en 1891, que fue una encíclica providencial para atender precisamente al mundo de la doctrina social, de los obreros que llegaban a las fábricas y a la industrialización en Europa, la respuesta también al comunismo de Karl Marx, ¿no? Que había publicado El Capital en 1868. Por lo tanto, digamos que el Papa León XIV, nuestro Papa actual, quiere de alguna manera seguir esa tradición larga de la doctrina social de la Iglesia.
Por eso él recoge el testigo de esta doctrina y quiere aplicarlo ahora en un reto nuevo, que es la revolución digital. Por eso, para facilitar la comprensión de este documento de 5 capítulos, pues podemos señalar algunos hitos importantes en este camino. ¿Cuáles serían esos momentos, esos hitos o esos puntos fundamentales? Yo creo que el primer aspecto fundamental que el Papa propone es el derecho a la vida. Y esto, en los tiempos que corren, cuando vemos que especialmente en Europa y en Estados Unidos menos, porque ha habido una involución en esta nefasta moda del aborto y de la eutanasia, etcétera, etcétera. Pero en la vieja Europa observamos, y me hablo también de algunos países de América hispana, observamos cómo la vida, el derecho a la vida, pues está siendo conculcado de manera flagrante. Por eso, León XIV reafirma que la dignidad humana es el presupuesto de cualquier desarrollo tecnológico. Y esto es fundamental, ¿no? La tecnología no se autoabastece si no hay una profunda dignidad del hombre. Por eso el Papa es contundente al recordar que la dignidad fundamental de cada persona no se adquiere ni se merece, ni necesita ser demostrada. La dignidad proviene del ser individuos dotados de un alma espiritual. De ahí viene nuestra dignidad. Por lo tanto, de disfrutar de ese entendimiento y de esa voluntad. Por eso, todos los seres humanos, aunque tengamos ese entendimiento y voluntad en potencia, es decir, no lo podamos desarrollar por las circunstancias que sean, porque es un embrión o porque es una persona en estado, en un coma, imagínense, que no tiene esa capacidad de pensar o de amar estrictamente, pues sigue siendo persona de la raza humana, por supuesto. Por lo tanto, no puede ser conculcada su dignidad, ¿no? Y por lo tanto el Papa califica el aborto provocado como decisiones gravemente ilícitas. Bueno, esto la Iglesia es larguísima en la tradición, ¿no? Pero en la encíclica viene a decir y a recordar esta realidad. El segundo aspecto que brota de esa encíclica es el examen de conciencia, precisamente que la Iglesia tiene que hacer ante distintas circunstancias, distintos abusos, distintas realidades que realmente pues, la Iglesia tiene que vivir muy atenta para no dejarse llevar de las modas del tiempo y de las modas del tiempo y las circunstancias de lo que va ocurriendo. Es decir, la Iglesia tiene que estar por encima de esas realidades que a veces permean la ciencia, ¿no? La ciencia no puede ser la última palabra de nuestra vida, ¿no? Sino la dignidad del ser humano. Por eso el Papa insiste en que todos los hombres pueden beneficiarse de la revolución digital y no solo unos pocos. No está hecha para unos pocos, sino para que el orden social justo pues se garantice a todos, que haya un acceso igualitario a estas oportunidades y proteger a los más pequeños y a los más frágiles, y por lo tanto se opone al odio, a la desinformación y somete a control público el uso de los datos y de las tecnologías. Es decir, quiere de alguna manera democratizar este uso de las redes, de los medios, de la inteligencia artificial. Por eso, León XIV se sitúa en la tradición del humanismo cristiano y el pontífice se pregunta si las innovaciones tecnológicas contribuyen realmente a hacer crecer a las personas y a los pueblos. O sea, es una pregunta que él se hace y que nosotros también tenemos que hacernos. Y trae a colación unas palabras de Romano Guardini cuando dice: el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto, no está preparado, es decir, necesita esa formación para gestionar el poder. Y continúa el Papa diciendo: el proceso técnico, valioso en sí mismo, requiere un discernimiento sobre la visión antropológica que lo guía
y los fines que persigue. Es decir, ese progreso técnico que realmente es fascinante y que es sumamente atractivo, necesita una visión antropológica, es decir, la gran pregunta de siempre, es decir, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que está manejando esos medios? ¿Quién es el hombre que está viviendo esta realidad de la inteligencia artificial, ¿no? Y por eso el Papa habla de la inteligencia humana distinguiéndola de la artificial. Y él comenta, hay que evitar el equívoco de equiparar esta inteligencia a la humana. Estos sistemas, se refiere a la inteligencia artificial, imitan ciertas funciones de la inteligencia humana. Al hacerlo, a menudo la superan en velocidad, en amplitud de cálculo, por supuesto. Es decir, el cálculo desde las calculadoras de hace décadas, pues observamos cómo existe esa realidad. Y es verdad que ofrece beneficios concretos en numerosos campos. Y sin embargo, esta potencia y esta capacidad de la inteligencia artificial sigue ligada exclusivamente al tratamiento de datos. Las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia. Y aquí está la cuestión fundamental, ¿no? Es decir, una inteligencia artificial procesa datos, pero no hay experiencia. Podríamos decir, en lenguaje común, no hay alma, no hay corazón. No poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significa el trabajo, el amor, la amistad, la responsabilidad. Y tampoco hay una conciencia moral, evidentemente. En la inteligencia artificial no hay una conciencia de la moralidad, no se juzga el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones, ni asumen el peso de las consecuencias. Esto es evidente que a la inteligencia artificial no se le puede pedir que tenga un desarrollo moral profundo, porque no lo tiene, porque no goza de esa capacidad. Entonces, somos nosotros los que tenemos que dotar a la inteligencia artificial de esa capacidad de considerar al hombre tal como es. También el Papa advierte en esta encíclica del riesgo de la comodidad que ofrece la... Fíjense, hablan del riesgo de la comodidad. Y dice el Papa, la velocidad y la sencillez con la que es posible obtener indicaciones, elaboraciones complejas, contenidos mediáticos y formas de asistencia concreta simplifican nuestras vidas, pero también pueden acostumbrarnos a delegar demasiado y a buscar respuestas rápidas, debilitando el juicio personal y la creatividad. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, esa velocidad y sencillez de la inteligencia artificial en ocasiones puede debilitar nuestro juicio personal y aceptamos como válidas muchas cuestiones que no lo son. Y continúa el Papa diciendo precisamente que la inteligencia artificial no es neutra, no es moralmente neutra. ¿Y por qué? Uno dice, bueno, pues debería ser, ¿no? Porque es una herramienta científica. Pues no es neutra porque es tendenciosa. Y eso, si ustedes han utilizado inteligencia artificial, se habrán dado cuenta de la tendencia que tiene. Y no es precisamente una tendencia a defender el humanismo cristiano, sino al contrario. Por eso el Papa hace un llamamiento decidido a quienes desarrollan sistemas de inteligencia artificial para que traten con la debida seriedad los valores que infunden en sus proyectos, con transparencia, con responsabilidad, etc. Es decir, llama a esa responsabilidad a la hora de usar la inteligencia artificial, porque realmente puede provocar serias dificultades en la concepción de la realidad. Por eso el Papa insiste en la necesidad de valorar desde la moral, desde esa creatividad personal, pues la inteligencia artificial, ¿no? Luego el Papa continúa diciendo que la eficiencia no es lo más importante en el ser humano, el ser eficaz, ¿no? Porque el ser humano es tentado a considerarse como un proyecto que debe optimizarse más que como una criatura llamada a la relación y a la comunión. Es decir,
la inteligencia artificial busca precisamente esa eficacia, esa rapidez, esa sencillez en los planteamientos, pero olvida precisamente la relación humana, la comunión, ¿no? Y continúa el Papa diciendo que la salvación no viene de la técnica, sino de Dios. Una cosa es integrar las tecnologías, una visión humana y relacional, y otra, dejarse guiar por un imaginario que desprecie el límite y promete una salvación puramente técnica. Es decir, al final quien te salva es Dios, no la tecnología. Y esto es muy importante, yo creo. Es decir, a veces confiamos en la tecnología como si fuera nuestro gran salvador y como aquello que nos da la paz suficiente. Ustedes han percibido cómo muchas personas de toda edad pues no pueden vivir sin la tecnología. Y entonces parece que su salvación y su paz viene de esa tecnología, y no es verdad, no es verdad. Es decir, nuestra profunda identidad humana necesita de ese calor humano, de esa relación, de esa comunión. Por eso, la experiencia humana es esencial, y eso no te lo da el algoritmo, la inteligencia artificial no te da esa experiencia, ese tú a tú con los demás, ¿no? Por eso el humanismo cristiano nunca rechaza la ciencia ni la técnica. El humanismo cristiano, de hecho, el progreso que nosotros disfrutamos es fruto del cristianismo. No el estilo progre, que es doctrina woke, etc., no, sino el progreso, el querer desarrollar la humanidad, el querer vivir pues con más recursos todos, ¿no? Eso es profundamente cristiano. Por eso el humanismo cristiano jamás rechaza la ciencia y la técnica, ¿no? Y lo que hace el humanismo cristiano es poner en valor que la inteligencia creativa del ser humano es un don, es un regalo, ¿no? Por eso estamos abiertos a todas las posibilidades que ofrezca la técnica, siempre considerada como una oferta para ordenar el bien común, la justicia, el cuidado de los frágiles, la creación. Sería muy mala una inteligencia artificial que es elitista, que es partidaria simplemente de un grupo, de una realidad, de un modo de vida, de una élite, ¿no? Si una élite controla la inteligencia artificial, entonces volvemos a un sistema feudal. El sistema feudal, saben ustedes, que era esa realidad que se vivía en la Europa, bueno, en Europa y en China y en tantos países, ¿no? Que era un sistema en el que los ricos o los oligarcas o los tecnócratas controlaban a los demás. Entonces, claro, nosotros no podemos estar de acuerdo con esto, no podemos estar de acuerdo en absoluto. Bueno, si les parece, vamos a tener un momento de intervalo musical, porque estamos en hemos celebrado el domingo pasado, en algunas diócesis han celebrado Corpus Christi. Saben que en diócesis de Madrid se celebra el próximo domingo, puesto que la visita al Papa pues ha venido a enriquecer nuestra vida pastoral, y el Papa en Cibeles celebró precisamente el Corpus Christi con esa precisa procesión que pudimos vivir in situ, y que fue pues síntoma y signo de esa devoción profunda de la Iglesia a la Eucaristía. Y yo les propongo ahora pues nada menos que el Panis Angelicus, que es una obra de César Franck. César Franck es un autor francés o belga más bien, es belga, que nació en el año 1822 y murió en 1890, por lo tanto todo el siglo XIX, y compuso esta preciosa obra del Panis Angelicus, que pone música a un texto de Santo Tomás de Aquino. Es un himno precioso de Santo Tomás de Aquino. En este caso lo canta Andrea Bocelli. Enseguida, en cuanto ustedes lo escuchen, van a entender lo familiarizados que estamos con esta melodía, con este texto, ¿no?
porque dice panis angelicus fit panis hominum, es decir, el pan angelical se hace pan de los hombres. Y continúa, dat panis celicus figuris terminum, que se traduce el pan del cielo, pone fin a las antiguas figuras, a las antiguas figuraciones, ¿no? Y continúa, ores mirabilis manducat dominum, oh cosa admirable, comen al Señor. Pobre, paupe servus et humilis, el pobre, el siervo, el humilde. Es precioso como ves, ¿no? Porque ¿saben ustedes que Santo Tomás de Aquino tiene el Pangelingua, el Tantunergo que cantamos en las adoraciones, en las bendiciones con el Santísimo, este Panis Angelicus, son textos preciosos que compuso Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué lo compuso? Porque en su época se retomó esa devoción a la Eucaristía, el culto a la Eucaristía fuera de la misa, las procesiones del Corpus Christi. Entonces, creo que es un momento precioso. Hemos celebrado, como les decía, el domingo en algunas diócesis han celebrado Corpus Christi y en Madrid lo celebraremos el próximo domingo. Por lo tanto, es un momento precioso para unirnos a esta realidad, a tantas diócesis que han celebrado esta fiesta del Corpus Christi, y unirnos a este aspecto fundamental. La Eucaristía no es una devoción más, no es ni siquiera comparable a la Virgen. Es decir, la Eucaristía es el amor a Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Entonces, es la presencia real de Cristo, la Eucaristía. Por tanto, no es una devoción más. La devoción a Cristo en la Eucaristía tiene que ser el eje de nuestra vida cristiana, ¿no? Precisamente porque la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana, dice el concilio. Por eso nosotros vivimos, o tenemos que vivir, esta realidad íntimamente unidos a la Eucaristía. Por eso les dejo con este tema, repito, cantado por Andrea Bocelli, nada menos, y enseguida continuamos con nuestro programa.
Y continuamos con nuestro programa. Ya saben que siempre pueden escribir al email de la luciérnaga @radiomaria.es. Y continuamos con este tema fascinante que es esta encíclica del Papa León XIV sobre la magnífica humanidad, la increíble humanidad, podríamos decir, la excelsa humanidad, ¿no? No contrapuesta, y este es un dato que a veces ha surgido en algunos comentaristas, ¿no? Como diciendo, ensalzamos la humanidad y no ensalzamos la divinidad de Dios nuestro Señor entre nosotros. Yo creo que una cuestión no quita la otra, es decir, ensalzamos la humanidad porque, decía San Irineo, la gloria de Dios es que el hombre viva. La gloria de Dios es que el hombre viva. Pues ensalzamos a Dios en la más grande de sus criaturas, que es el ser humano. Por eso yo creo que es un momento precioso para tomar en cuenta esto, que Dios ha hecho maravillas en el hombre. Y retomo la idea con la que empecé el programa, que era que León XIV quiere revivir y suscitar ese anhelo de afirmar al hombre, pues al estilo que lo hizo León XIII en Rerum Novarum, ¿no? Saben que Rerum Novarum tuvo luego muchos comentarios por parte de los papas, ¿no? Quadragesimo Adveniens, sobre todo Centesimus Annus de Juan Pablo II, que fue una encíclica providencial. Precisamente Juan Pablo II, en el año 1991, pues también habla sobre esa humanidad que necesita encontrarse a sí misma en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno político, ¿no? Y continuamos con este comentario de la encíclica que ha publicado el Papa León XIV, Magnifica Humanitas, porque el documento dedica una atención especial a la educación de los jóvenes en el uso de la tecnología. Claro, observamos cómo los jóvenes se van enganchando a la tecnología y cómo lo viven de una manera, pues a veces casi como una adicción en ocasiones, ¿no? Por eso es necesario, y el Papa lo ve así, y nos advierte que tener un teléfono móvil personal demasiado pronto y utilizarlo sin el control de los adultos puede acentuar la fragilidad y favorecer las adicciones de los jóvenes, exponiéndolos a dinámicas de aislamiento, acoso y ciberacoso, así como a la presión para compartir imágenes íntimas o datos sensibles. Qué interesante esto que dice el Papa, ¿ves? Es un comentario sumamente aterrizado, sumamente concreto, ¿no? Y nos pone en guardia sobre esta costumbre que existe en nuestro tiempo de ofrecer a los niños y a los adolescentes medios como teléfonos, tablets, etcétera, que pueden ser usados para crear adicción. De hecho, ustedes saben que hace unos cuantos años, no sabría decir si 10 o alguno más, se comenzó a poner de moda en algunos colegios, en algunas instituciones, el uso de tablets por parte de los alumnos. De hecho, en algunos lugares se suprimieron los libros de texto y parecía como una realidad nueva, que era que los niños tenían que hacerse a estos medios tecnológicos. Pero curiosamente, los pedagogos se han dado cuenta de que estas tablets y estos medios, lejos de fomentar el cultivo intelectual de los alumnos y adolescentes, los distrae muchísimo de su finalidad y que al final crean adicciones a las pantallas. Por eso en tantos colegios se están prohibiendo las pantallas. Hay otros que lo siguen usando porque seguramente tienen una capacidad grande para llevarlo bien y tienen personal altamente cualificado, pero en muchos colegios se está evitando que los niños usen estas pantallas tanto en clase como fuera de clase. Es decir, antiguamente se decía que las tareas pues había que hacerlas con el teléfono, etcétera, y los profesores pues perciben que es mejor pues proponer tareas
que no necesiten el uso de teléfonos móviles, el uso de tecnología. Precisamente porque los niños y adolescentes y algunos jóvenes pues no saben distinguir el uso del abuso. Y entonces, fíjense, el Papa nos pone en guardia sobre esto. Y dice que un teléfono móvil personal demasiado pronto y utilizarlo sin el control de los adultos puede favorecer adicciones. Y de eso estamos viendo profundas adicciones en muchas personas. Y de hecho, muchos padres de familia evitan absolutamente que sus hijos tengan pues un celular, un teléfono móvil, hasta que tengan cierta edad, ¿no? Lo cual creo yo que es muy recomendable. Y también el Papa nos habla de promover una verdadera higiene de la atención. Esto se refiere a las escuelas, a los colegios. Ritmos que incluyan silencio, estudio reflexivo, lectura, análisis ponderado. Sin estos elementos, la libertad interior puede verse comprometida. Fíjense, el Papa insiste en el silencio. De hecho, en la vigilia que tuvimos el sábado, en la Plaza Lima, que luego se extendía pues varios kilómetros hacia el sur, pues el Papa tuvo un momento de silencio ante el Santísimo, claro, y a mucha gente le sorprendió. Le sorprendió que no hubiera música, no hubiera palabras, no hubiera nada, que simplemente fuera silencio. Yo creo que es importante cultivar este silencio, ¿no? Y en nuestras parroquias y en nuestros ambientes, creo que es importantísimo, ante el Santísimo, por ejemplo, cultivar este silencio. Pues el Papa lo dice también de cara al uso de los medios, ¿no? Es decir, es necesario un estudio más reflexivo, análisis ponderado, silencio, para valorar bien qué son los medios, ¿no? También aborda el ámbito laboral y afirma que es deseable que la tecnología libere al hombre de trabajos especialmente pesados, repetitivos o peligrosos. Y esto lo está logrando la inteligencia artificial, por supuesto. Pero se debe proteger siempre los puestos de trabajo. Seguramente esta revolución nueva, que es la de la inteligencia artificial, pues suscitará nuevos trabajos y nuevos, como ya ocurrió con el Internet y con otras revoluciones previas, ¿no? Por eso estamos convencidos de que la inteligencia artificial también activará nuevos modos de aplicación laboral. Por eso continúa el Papa diciendo que el objetivo de obtener mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen el empleo. Es decir, claro, si en una empresa optamos por usar inteligencia artificial, tendremos que pensar en los empleados que pueden verse perjudicados por esa realidad, ¿no? Porque precisamente el ser humano es un fin en sí mismo, no un medio. Y el orden económico debe permanecer subordinado a la dignidad y al bien común, siempre. Siempre la persona está por encima de esos intereses económicos, que a veces son muy particulares. Lo ideal es compaginar ambos. Lo ideal es que se logre esa concatenación y esa visión conjunta de lograr una economía saneada con una dignidad del hombre perfectamente equilibrada, ¿no? También habla de una expresión que me ha sorprendido mucho, del colonialismo digital. ¿Y esto qué es? Esta expresión me ha sorprendido cuando la he visto en el Papa. Pues él habla de ese colonialismo digital tanto por la mano de obra que se explota en los procesos de la industria digital, porque hay explotación, como por la recopilación de datos que no se emplean justamente. Es decir, claro, los algoritmos van recogiendo datos de nuestra vida porque todo queda grabado en la inteligencia artificial y en la nube, nuestras opciones, el periódico que leemos, las consultas que hacemos, las cosas que compramos en Internet, etc. Todo eso queda fijado. Y entonces hay una recopilación de datos que puede ser usada en contra del hombre, por supuesto. Por eso
se trata de que la era digital no deshumanice al hombre, sino que persiga una sociedad fundada en el respeto a la persona, que es fundamental en esta realidad, ¿no? Y en ese respeto, tanto a la persona como a los pueblos, el Papa introduce una variable muy interesante, y es el concepto de guerra justa, que es muy debatible, ¿no? El concepto de guerra justa, que la Iglesia siempre lo ha defendido como es la capacidad de defenderte de un injusto agresor, pues el Papa quiere matizarlo, que no dice que no exista esa licitud de la legítima defensa, pero el Papa afirma que debemos ser críticos con los discursos belicistas y trabajar más bien por una sociedad de paz. Esto lo estamos viendo especialmente en los últimos conflictos, especialmente en Ucrania, ahora en Irán, etcétera, ¿no? En Irak, perdón. Entonces tenemos esta realidad que nos está desbordando y que el Papa quiere ponernos en guardia. ¿Por qué? Porque en Irán estamos viviendo cómo esta realidad pues está influyendo a toda la sociedad. Y entonces el Papa quiere insistir precisamente en que esa guerra justa o la legítima defensa tiene que ser pues justamente valorada, ¿no? Él expresa también, el Papa, cómo la inteligencia artificial pues puede ponerse al servicio de la guerra, ¿no? Y lo estamos viendo en esta guerra de Irán, ¿no? Como esa inteligencia artificial pues está motivando, y no solamente ahí, sino en el Líbano también, estamos viendo esta realidad, o en los medios tecnológicos en la guerra de Ucrania. Entonces el Papa nos pone en guardia para promover la vida humana, afrontar los conflictos con diálogo, con diplomacia y con perdón. Esto es muy interesante, ¿no? El tema del perdón. Claro, en la geopolítica el tema del perdón parece ausente, parece que no cuenta, parece que es ajeno. Y es verdad que cuando hablas cuando leemos cuestiones de geopolítica, claro, los grandes estrategas dicen, bueno, es que esto no es un trato amigable, hay intereses entre países, no hay amigos. No hay países amigos, sino países interesados. Bueno, entendiendo esta realidad, creo yo que se impone también una visión evangélica de estas relaciones interculturales, ¿no? Y el documento pues insiste finalmente en una visión cristológica. En los últimos números pues nos hace caer en la cuenta de una visión fundamentalmente cristológica, que es un horizonte en el cual él sanza la Eucaristía, porque claro, puede parecer un horizonte muy negro, ¿no? Muy negro, y a algunos así les parece la inteligencia artificial como una realidad un poco desbordante, un poco fuera de la realidad. Entonces, claro, uno se puede preguntar, ¿pero hay solución a todo esto? ¿Hay vida más allá de la inteligencia artificial? Por supuesto. Y entonces el Papa León, pues insiste en que lo que salva al hombre es el amor divino, que desciende hasta el punto más frágil de su historia y la regenera desde lo profundo. Es decir, Dios mismo se encarna para salvar todo lo humano. Y todo lo humano le pertenece a Dios, ¿no? Por eso el Papa concluye su exhortación, su encíclica, con una invitación a la esperanza. Es decir, necesitamos vivir en esperanza. Y les cito textualmente la última idea que deja el Papa. Dice, educar a las nuevas generaciones para que logren creer que la evolución de las tecnologías no sigue un camino inevitable, sino que puede estar orientada por la responsabilidad personal y colectiva. Es decir, tenemos que educar a las nuevas generaciones a saber que podemos sobreponernos a esta tecnología, ¿no? Y que existe una responsabilidad personal y colectiva y que debemos estar unidos en el bien común. Esto es muy importante porque uno de los puntos esenciales de
La doctrina social de la Iglesia es buscar el bien común, no solamente la solidaridad y la subsidiariedad, sino buscar que todos nos desarrollemos. Claro, esta doctrina social en algunos países y en algunas circunstancias pues no se vive y no se sigue. Pero la Iglesia no deja de anunciar que existe un modo justo de vivir la vida. Esto tiene muchos matices, como ustedes saben, y hay muchas explicaciones y muchos dimes y diretes, pero el Papa yo creo que ha buscado pues concitar estos pensamientos, concitar esta realidad, buscar esa unión del mundo ante la inteligencia artificial que se presenta como una cuestión muy importante, ¿no? Y la Iglesia ve en esto un gran reto. Ustedes saben que siempre estas realidades al final han constituido un modo de evangelización. No olvidemos que las vías romanas, en tiempo del Imperio, pues fueron utilizadas por los cristianos para evangelizar más y más lejos. Internet ha sido utilizado también y vemos cómo Internet ha logrado, pues YouTube, TikTok, etcétera, todas las redes han logrado extender el reino de una manera insospechada. Yo estoy convencido que la inteligencia artificial también finalmente será usada para el bien, pero debemos siempre estar en guardia para saber cuáles son los retos de la inteligencia artificial. Por lo tanto, esta encíclica del Papa León yo creo que ha sido providencial para ponernos de alguna manera predispuestos ante esta realidad que no es que vaya a llegar, ya está aquí. Y nos está cambiando la vida. Siempre esperamos para bien. Y estoy seguro que a pesar de las dificultades siempre será para bien, porque el bien siempre vence. Siempre vence el bien al mal. Aunque a veces tarde, aunque a veces cueste, aunque a veces produzca dolor, pero siempre vence el bien al mal. Bueno, pues yo creo que este programa que he tratado de explicar sobre la inteligencia artificial, espero que les haya servido, sobre todo para amar a la Iglesia y para saber más de esta encíclica, de esta última encíclica del Papa, Magnifica Humanidad, que nos habla de esta realidad profunda, y ojalá que nosotros vivamos pues no solo amando intensamente a la humanidad, sino amando a Dios, que ha hecho que la humanidad sea grande. Somos grandes porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y nada más, les dejo mi bendición y les deseo muy buenas noches. Les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Han escuchado en Radio María La Luciérnaga, con el Padre José Ramón Velasco. As me.